Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Análisis semanal del mercado para enero 27 a enero 31, semana número 5 del mercado para el año 2025. Vamos a empezar como siempre con nuestro calendario de noticias para ver cómo vamos a estar de noticias fundamentales esta semana. El lunes tenemos solamente el dato de los New Home Sales. Esta semana, el martes, va a estar un poquito movido con los Good Orders y con el CV Consumer Confidential. Pero el miércoles es el día más importante. Ese día tenemos las tasas de interés, la decisión de la tasa de interés. En este momento se encuentra en el 4.5. El esperado es 4.5, quiere decir que no piensan que haya cambios, pero pues ustedes saben que hay unas presiones por parte del presidente y que las tasas de interés tienen que ser más bajas. Entonces veamos qué pasa con esto. Este día miércoles puede ser un día muy importante, un buen catalizador para las noticias y los gráficos que tenemos. El día jueves tenemos el GDP y el viernes y obviamente los datos del desempleo como todos los miércoles. Ya el viernes tenemos Core, tenemos el Chicago PMI, que me parece un dato muy importante durante la apertura del mercado, y el dato de Atlanta a las 10:30 de la mañana. Entonces, es un calendario movido en el lado fundamental. Por el lado de los earnings, el lado de los earnings también está bastante interesante. Tenemos el lunes, antes de la apertura, SoFi, AT&T, dentro de los más importantes, o si a ustedes les llama la atención a algunos de los demás, adelante. Tenemos Boeing el martes, tenemos JetBlue, tenemos Starbucks, tenemos el miércoles, perdón, tenemos un dato bien importante, comienzan a salir los datos tecnológicos, ASML, Tesla, Meta y Microsoft, nada más ni nada menos, tres de las grandes el miércoles después del cierre. Miércoles después del cierre, miércoles después de que habla Powell, miércoles después de que tenemos las decisiones de las tasas de interés, miércoles. Por lo tanto, el miércoles es un día bastante interesante para ponerle atención al mercado este día. Y obviamente el viernes, como también ya miramos, tenemos datos importantes y no reportan nada más ni nada menos, el jueves, nada más ni nada menos que Apple, Intel, Visa, Caterpillar, Mastercard, UPS, y el viernes tenemos energía con ExxonMobil y Chevron. Así que ajusten sus cinturones porque esta semana va a estar bien interesante, bien movida por el lado fundamental y por el lado de los earnings. Vamos a empezar con el SPY en el gráfico semanal. La semana pasada, esta fue nuestra vela. Vamos a hacerlo más grande para verla en detalle. Esta fue nuestra vela semanal. Nótese que mantuvo un previous all-time high, 601, que era un nivel que teníamos importante. Tenemos un imbalance de volumen acá, que lo vamos a ver más en detalle ahora, porque tenemos varios gaps en la semana, pero este para mí es un imbalance de volumen en el gráfico semanal. La vela semanal abrió arriba de la vela anterior, de la semana antepasada, abrió arriba, hizo un buen movimiento sólido, ese es el cuerpo de la vela, un cuerpo amplio, muy bueno. Tenemos una mechita de alcista en esta zona, por lo tanto me indica que todavía el precio es alcista, y tenemos pues un rechazo normal, le llamo yo, porque hicimos un nuevo all-time high. El precio luego se regresó hacia la zona debajo del previous all-time high, que es este 609.07, y cerró en esa parte. Para mí sigue siendo una vela alcista, no me está demostrando lo contrario, está haciendo retrocesos. En el gráfico semanal seguimos con la tendencia alcista, low high, double low high ahí. En el 5.75 se mantuvo la semana pasada, y esta semana podríamos decir que casi sobre la apertura cerró ese gap, este pequeño gap acá,
y sobre esta zona hizo un pequeño low high para para continuar la tendencia alcista. Esto fue básicamente lo que hizo el mercado la semana pasada. Abrió, retrocedió un poco, recuperó la zona, se mantuvo y cerró en este sector 609, 610, algo muy parecido a lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada, datos a tener en cuenta del movimiento que se hizo. Por lo tanto, en semanal no tenemos ningún indicio de que vayamos a caer todavía. Por el contrario, todos los retrocesos que está haciendo el mercado son retrocesos viablemente comprables. Ya lo vamos a ver en los gráficos más pequeños. Gráfico diario, producimos un nuevo all-time high en la zona, 607.10. Ese fue nuestro all-time high nuevo. No es un all-time high fuerte, sólido, no es como vamos a tomar en cuenta esta vela de acá, de que acá tuviéramos el nivel 609.07 y hubiéramos hecho un all-time high de esa manera. No sucedió de esa forma. Por el contrario, dejamos unos imbalances que todavía están sin llenar, que vamos a verlos ahora en gráficos de una hora, pero más o menos para entender la estructura del mercado. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Esto es lo que tenemos. No estamos haciendo movimiento. Todos los retrocesos que hemos tenido han sido comprables. Vamos al gráfico dominical para entender un poco más de lo que ha pasado. Este nivel es mi nivel clave dentro del precio, que es el alto de la estructura del movimiento, del último movimiento bajista que hizo. Si en algún momento, como lo planteé la semana pasada, los vendedores querían seguir en control del mercado, debieron haber tomado acción en esta zona. 599.75, 601, debajo de esa zona era donde la semana pasada habíamos formulado la hipótesis que si no recuperaba esa zona con fuerza, podría presentarse un retroceso y nuestras mejores zonas para comprar podrían ser llenando este gap en 591, 592 más o menos, inclusive 590, o si venía a cerrar el gap completamente de la semana pasada, de lo que tenemos acá en el CPI. No lo hizo. Entonces lo que nos muestra en el gráfico diario hasta el momento es que tenemos una fuerte tendencia alcista con un pequeño retroceso que hicimos el viernes, algo que es medianamente normal que se presente después de que haga un previous all-time high, haga un nuevo all-time high y se quiera mantener arriba del previous all-time high. Por lo tanto, el gráfico diario todavía me demuestra que está alcista, pero ¿qué es lo que me gustaría a mí buscar esta semana? Me gustaría buscar que tuviera un retroceso a una zona de valor. Ya lo vamos a ver. Vamos a colocar nuestro gráfico del Implied Move semanal para el SPY, que vendría siendo este. Estas líneas amarillas me demuestran es el previous all-time high de la semana pasada. Como ustedes recordarán, esperábamos que el movimiento se mantuviera en este rango. Y que si se extendía, pues iba a mantener los otros, iba a estar dentro de los niveles, otros dos niveles amarillos que tengo acá. El mercado se comportó dentro del primer rango y prácticamente se mantuvo arriba de él, lo que me muestra que lo que tenemos es un movimiento alcista o que el mercado es alcista. No tengo la menor duda, solamente yo pensaría que el mercado va a volver a tomar un movimiento bajista es si vuelve a entrar si vuelve a entrar dentro de esta zona, que es un rango donde estuvimos casi parte del mes de diciembre y parte de enero, que fue donde hizo la anterior tasa de interés, el 18 de diciembre, el reporte de la tasa de interés, y que vino y nos dejó esta caída y luego se consolidó el mercado en esa zona. ¿Qué podría yo esperar para que vuelva a perder, a tomar un movimiento a esta? Yo diría que perder esos niveles ya con un poco más de intención. Por ahora el mercado solamente nos muestra esto. En el gráfico diario voy a eliminar por ahora el movimiento de la semana pasada para quedarnos con el movimiento esperado de esta semana. Esto es lo que nos depara el mercado para la semana. Vámonos a un gráfico de una hora para ir un poquito más granular en esa parte. Vamos al gráfico de una hora y miremoslo en detalle, qué es lo que podemos esperar para el día o para estos días que vienen. ¿Ok?
Ese es el gráfico de una hora sin horario extendido con el movimiento esperado. Si nos damos cuenta acá, en la parte alta, des en cuenta que trató de mantenerse arriba, de hecho produjo un nuevo all-time high y luego se metió debajo del 609.07. En la comunidad nosotros dijimos, o le comenté a mi compañero, que si el mercado no era capaz de recuperar el all-time high, lo más probable era que viniera a caer, y hizo un retroceso bastante interesante solamente hasta más o menos la parte alta de lo que generó el movimiento de la tasa de interés acá en el 606.17. Si el movimiento se va a mantener el día lunes, esos son mis hipótesis, si el movimiento se mantiene el día lunes, no es capaz de superar de nuevo el previous all-time high, eso ya es un previous all-time high, no es capaz de superarlo, viene y cierra acá el gap, esta es una muy buena zona para hacer un trade bajista. No es una yo no estoy dando recomendaciones de trading, estoy diciendo lo que puede llegar a suceder y cada cual debe tomar su riesgo y debe tomar manejar de cualquier manera la hipótesis. Perdiendo este mínimo de acá y viniendo acá, eso sería un corto. Lo que estamos buscando en gráficos de una hora y para llegar luego al gráfico diario es que nos haga el mercado un daily high low. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que el mercado venga de nuevo. Miren, acá el Implied Move me confirma que podría, si el movimiento es sencillo, acá en el 599-601, me gustaría verlo para el día miércoles, que es cuando tenemos el día de las tasas de interés. Si se mantiene en esta zona, comienza a hacer movimiento alcista, probablemente tengamos un nuevo all-time high. Todo va a depender de cómo el mercado reaccione el día miércoles, porque el día viernes también tenemos más datos, también tenemos los earnings, entonces vamos a depender mucho de esas dos noticias. Si el mercado se mantiene en esa zona, está bien. Es más, si el mercado hace un movimiento muy fuerte a la baja y me produce un low high, un high low en 591, 590, esta zona de acá, ese es ya el movimiento más extremo dentro del mercado esta semana. Incluso si llega a caer ahí, todavía más aún me interesa un movimiento comprar en esa zona. No sé cuándo venga a mitigar este gap, no sé si en algún momento lo vaya a mitigar, ya les explico por qué, porque si nosotros vamos a mirar el mercado en el gráfico semanal y vamos y lo miramos por allá, por el lado de hace 2 o 3 años, por acá abajo, si nos damos cuenta, miren, acá tuvimos en 4.46 en noviembre del 23, nunca cerramos ese gap, nunca cerramos este gap, nunca cerramos ese gap acá abajo, después de que encontró un piso sólido y comenzó a hacer ese movimiento alcista. Nunca volvió ahí. Entonces, como pienso que acá está haciendo, acá también, miren, el 5.34, 5.35 tampoco vino y traía un impulso muy interesante. Entonces yo en el gráfico diario, en el gráfico semanal, no sé si vaya a venir a cerrar este de acá. Posiblemente venga a cerrar este. Es más, si en algún momento llegas a cerrar el gap sobre el 5.86, des en cuenta que aún así el mercado me está dando lo que estoy esperando. Un daily high low que vendría. Vamos a poner el ejemplo, que el mercado viniera de nuevo a esta zona, mantuviera y siguiera así. Este impulso o este retroceso a esta zona todavía sigue interesante y no estaríamos perdiendo la estructura alcista en gráficos diarios. Por lo menos en gráficos diarios ni semanales lo estaríamos haciendo. Pero en los gráficos más pequeños de una hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de un minuto, posiblemente uno pueda adelantarse el movimiento bajista porque nos están dando que el rompimiento de este nivel de acá, que es el que necesitábamos recuperar para continuar alza, lo está haciendo y podríamos decir, ok, si el mercado me pierde este nivel esta semana, viene,
hace esto, se mantiene en la parte superior y continúa alcista, bien. Si viene acá abajo y lo pierde, acá me está diciendo el mismo mercado, hey, yo quiero hacer un retroceso más profundo, posiblemente vaya a cerrarte el gap y posiblemente me mantenga en esta zona de acá. Si hace esto, todavía seguimos siendo alcistas. Lo que me estaría indicando en gráficos más pequeños de una hora es que el movimiento que quiere hacer es corregir un poco más, pero sin perder la estructura de los gráficos mayores. Espero se entienda lo que estoy diciendo. Solamente perdiendo este nivel, que es el alto de la semana antepasada, cuando estuvimos sobre 5.99, 5.600, llamémoslo así, cerrémoslo en 600, 601. Si perdemos el 600, 601 con intención, con ventas fuertes en el flow, vamos a analizar nuestros contratos de opciones, que estamos viendo que hay presencia de vendedores que quieren retomar. Acá les estaría dando la oportunidad al mercado de que volvieran a tener control. Podríamos estar pensando en cerrar este gap. Si no lo cierra, no pasa nada. Podríamos mantenernos acá. Vuelvo y repito, 5.85, 5.86 sería mi línea base para seguir pensando que el movimiento debería ser alcista si mantiene todo. Esta semana es crucial por los datos que ya dijimos, datos fundamentales y datos de earnings. Reportan las más grandes compañías, así que tengamos en cuenta la estructura que tenemos y el mercado. Así que vamos a volver a nuestro gráfico dominical. Mi análisis me da que posiblemente si el día lunes llegamos a amanecer consolidados en esta zona con movimientos alcistas sobre arriba del 608, recuperamos el 610 y como hemos visto en el flow de las opciones, hay posibilidades de que el mercado rompa el 610 y haga esto, buscaríamos nuestro máximo de nuevo en 615. Pero todo depende del comportamiento del precio en los primeros días o en las primeras horas de la semana entrante. Si comenzamos a trabajar esta zona y no la perdemos con intención, posiblemente vayamos a buscar este alto, 6.15. Si lo perdemos, posiblemente comencemos a cerrar este gap y podamos venir al 600. Esta zona de Previous All-Time High y de Implied Move me interesa mucho para tomar posiblemente un swing o posiblemente estar buscando este movimiento para el final de la semana. Es una idea, nada más. Vamos a ver cómo se comporta el precio en estos niveles. Vamos a ver qué hacemos ahí. Me interesa mucho lo que pasa en el SPY. Gráfico de una hora. Así que no perdamos de vista los niveles. Los gaps que tenemos presentes. No perdamos de vista los niveles que nos está dando el Implied Move. Miren que muchos niveles del Implied Move coinciden con niveles que vimos el domingo pasado. Así que ya estamos prontos a mirar qué resolución va a tomar el mercado. Debajo del 609 podría ser un buen corto si el mercado no es capaz de superar la zona en los primeros días y si vemos, vuelvo y repito, órdenes de venta fuertes, agresivas y comenzamos a ver de pronto un cambio en el gamma, podríamos estar tomando un trade bajista hasta el miércoles. Porque esta zona pienso que la puede mantener. Si no la mantiene, tengo otro nivel. Pero aún así, mi mercado sigue siendo alcista. ¿Ok? Gráfico de futuros, el Standard & Poor's. Sirve también para que tengan en cuenta este análisis si ustedes operan el SPX. También sirve de base también para lo que acabamos de ver en el SPY. Obviamente no nos ha producido un nuevo all-time high. Estamos en esta parte, el all-time high está arriba de 61.85.25, estamos sobre 61.14. Estamos superando esta, debimos haber superado el 60.67, que era la zona de la directriz, de la línea de tendencia bajista que nos daba como base este movimiento acá. Ya lo hemos superado, estamos arriba, estamos en la parte alta, no hay ningún problema. Podríamos esperar de pronto un retroceso hasta la misma zona.
Obviamente después de perder el 6.14, venir hacia esta zona sería viable, sería importante, sería confortable. Si miramos el mercado sin el mercado extendido, posiblemente nos vamos a dar cuenta que todavía tenemos unos gaps abajo que deberíamos mitigar, que pueda que los mitigue pronto, pueda que no los mitigue ahora. Trae mucha fuerza alcista el mercado en el estándar y posiblemente esta zona de acá venga y la retestea y posiblemente venga y cierre esta zona de acá. Lo mismo del SPY. Si no perdemos con fuerza, con intención esta zona, posiblemente el retroceso se presente solamente hasta el previous week high, que es ese de ahí, se mantenga en esta parte y comienza a buscar camino al all time high de nuevo. Si llegase a perder esta zona de acá, podríamos ir a buscar un retroceso. Ojo, es solamente un retroceso. No estamos perdiendo la tendencia alcista que trae el mercado. Son retrocesos completamente operables, completamente viables. Pueda que venga y cierre este gap también. Y aún así seguimos siendo alcista. Para mí me parece importante que no pierda los niveles de abajo, donde comenzamos este nivel de acá, que es el 58.00. Ya ahí cambia completamente la estructura del mercado. Por ahora, para esta semana, enfoquémonos en lo que va a ser en esta área. Lo vuelvo y repito, ese mismo análisis sirve para lo que puedan, lo que quieran o lo que vayan a hacer en el SPX. Recuerden siempre analizar el futuro antes de los índices y antes de los ETFs, ¿ok? Así que por ahora seguimos alcistas, un buen retroceso acá, mantener el 5.1425, inclusive el 6.100, me parece interesante para continuar con la directriz alcista que nos pueda mantener el mercado. El mercado está en el lado del estándar muy fuerte y muy sólido, así que esperemos a ver qué pasa ahí. QQQ, gráfico semanal. Miremos la vela que tenemos. Mire, nótese la diferencia que tenemos con el SPY. Mientras el SPY ya se encuentra acá arriba haciendo máximos históricos y peleando estas zonas, las Q se encuentran un poquito más retrasadas. En la vela semanal, para mí es una vela de indecisión todavía, porque estamos teniendo un buen cuerpo en la parte superior de un previous all time high, que me parece interesante, pero aún así no me supera o no tengo la misma solidez con la que el SPY me hizo un movimiento arriba de este nivel. Por lo tanto, hay indecisión, hay rechazo en otro previous all time high, que es ese 5.3317. Por lo tanto, a mí me parece que acá estamos todavía como muy neutrales en las Q. ¿Puede retroceder? Claro que sí. ¿Puede venir a retroceder al 5.16? Claro que sí. Y aún así nos sigue perdiendo su directriz alcista. Lo que pienso que puede llegar a hacer es llegar a esa zona. Ojo, estoy mirando el gráfico diario. Estoy mirando la estructura de la vela. La vela está en un nivel importante, pero está a la mitad casi la mitad del cuerpo y un poquito más en la parte superior, y la otra mitad, la otra 3/4, llamémoslo así, está en la parte inferior, pero tiene un buen rechazo sobre esta zona, pero también tenemos un buen rechazo acá. Entonces, vuelvo y repito, es una vela muy neutral para mí en el gráfico semanal. Gráfico diario. Este es el nivel que les estoy hablando, el 5.3317, el previous all time high que tuvimos anteriormente. Miren lo que hizo el viernes. Eso es miércoles, jueves y viernes. El viernes intentó de nuevo en la zona, cayó y se mantuvo arriba de la zona del imbalance, perdón, de la zona que necesitamos que se mantenga, que debía romper, que fue la que generó esta directriz bajista, esta línea de tendencia bajista. Por lo tanto, por ahora se mantiene ahí. Tenemos otro gap que no ha mitigado. Tenemos otro gap que lo vamos a ver en gráficos más pequeños acá, y ese también. En el gráfico diario, a pesar de que el cierre del día viernes estuvo por debajo del nivel del previous all time high, seguimos en tendencia alcista. Me parece que no hay que traer pánico, que podemos
el mercado puede hacer esto. Si lo va a hacer, no lo va a hacer de una, lo va a hacer paulatinamente y nos vamos a dar cuenta nosotros siguiendo el flow de las opciones y el flow del Nasdaq, si nos damos cuenta que vamos a seguir cayendo. Por lo tanto, si llegamos a tener un retroceso sobre 5.19, 5.16 a venir a mitigar estos gaps, todavía será interesante ver ese movimiento para generar un daily high low en el gráfico diario. Esta sería una muy buena zona. 5.19, 5.18, estos mínimos de acá, o 5.16, el previous all time high de esta zona. Eso es lo que me está dando en gráfico diario. Zonas interesantes donde puede suceder eso. Ahora, si en el gráfico diario el día viernes, el día lunes y toda la semana comenzamos a trabajar en la parte superior del previous all time high, posiblemente comience a dar señas de que puede ir a buscar el all time high y superarlo. Recuerden que eso se puede presentar de acuerdo a cómo presenten los earnings y a cómo se comporte el mercado en la tasa de interés en las noticias que tengamos el miércoles. Yo, por lo tanto, pienso que posiblemente las sesiones de esta semana, lunes y martes, van a estar muy tranquilas para definir la zona, bien sea al alza o bien sea que puede ser a la baja. Estos son hipótesis, pueda que me equivoque en esto, pero lo importante es saber dónde estamos y qué decisiones tenemos que tomar. Vamos a chequearlo ahora con nuestro Implied Move. Vamos a traer el Implied Move de las Q. Este fue el movimiento esperado la semana pasada, lo mantuvo en el diario. Perfecto, no fue tan agresivo como el que tuvimos en el SPY. Y para esta semana tenemos el Implied Move de acá sobre 5.33, sobre 5.39, dándome un nuevo all time high en la primera parte y si se extiende hasta el 5.50. La parte inferior me está dando posiblemente un retroceso a la zona de 5.10, 5.8. Vamos a ver qué nos hace el mercado en esa parte, ¿ok? Acá tenemos el movimiento esperado sobre 5.19. Lo mismo que tenemos en el SPY. Si llegamos a retroceder sobre 5.19 me parece una buena zona para tomar largos si se llegase a presentar. Si se mantiene acá, si se mantiene en la parte superior durante los primeros días, entonces estaríamos esperando a ver si llega a la parte superior y hay que estar atentos en la zona. Vamos a mirarlo ahora en el gráfico de una hora. Una hora con el Implied Move que tenemos. A ver, vamos a mirarlo acá en detalle. Miren, el viernes perdió el previous all time high, no fue capaz de superarlo, vino debajo, trató de llegar a cerrar el gap, no lo hizo, se mantuvo sobre la línea sobre la parte, el nivel importante que nos genera la línea de tendencia bajista. Interesante que se mantuvo ahí. Esperemos a ver. Podemos esperar el día lunes o martes que vuelva a intentar un rally al 5.33 y posiblemente fallar. Si llegase a fallar, este sería un corto muy válido, perdiendo la zona del 5.36 al 5.26 al 5.19. 5.19, esperar noticias y datos porque ese puede ser el movimiento que pueda hacer. No pasa nada si llegamos a la parte de la extensión del 508. No me parece nada grave. Puede venir a cerrar también este gap del CPI. Y repito, como lo dije en el SPY, pueda que no lo haga. El SPY, las Q han hecho exactamente lo mismo si ustedes revisan sus gráficos en la parte inferior. Entonces tenemos 1, 2 y 3 gap que puede venir a mitigar, pero tenemos una zona intermedia que me parece que es donde podríamos retroceder y alistarnos a ver si podemos tomar un movimiento alcista. De la misma manera, estamos buscando un high low sobre 5.10, un daily high low sobre 5.19, 5.16, que si nos devolvemos al gráfico semanal, al gráfico diario, perdón, en esta zona, gráfico diario, ese es el daily high low que estaríamos buscando. ¿Dónde está el previous all time high? 5.16, acá. Un excelente movimiento podría darse a esta zona para seguir haciendo eso. Recuerden, el mercado es fractal,
No se mueve todo así, no se mueve todo así. Tiene que hacer sus movimientos de descanso, fractales, y nuestro trabajo como traders es tratar de mirar cómo lo vamos a trabajar y qué es la mejor aproximación que tenemos que tener. Vamos a hacer los cortos, vamos a hacer los largos. Nosotros en el Trainology nos basamos siempre en la liquidez. Si vemos muchos vendedores en la zona y nos llama la atención el corto, mira, analizamos nuestro riesgo y tomamos acción. Si vemos que el mercado se va a mantener y vamos a seguir en la parte alta, de la misma manera, miramos el riesgo, tomamos acción y miramos el order flow a ver si vemos compradores en la zona. Así que por el lado del SPY, de las Q, estamos claros, tenemos posible retroceso. No es, vuelvo y repito, no tengan miedo si el mercado hace un retroceso. Des en cuenta que acá la línea de tendencia bajista la puede venir a retestear. No tendría yo ningún problema con que lo hiciera y me listaría yo a ver qué zona, que podría ser el previous all-time high, el 5.16 o el 5.19, el movimiento esperado para la semana, donde yo pueda tomar acción con posiciones alcistas. Es mi hipótesis, así que estemos atentos a lo que haga las Q esta semana también, muy parecido a lo que está el SPY. Luego tenemos para las Q, acá tenemos un imbalance que tuvimos durante la sesión de Powell. Todavía no hemos llegado a la parte superior, por lo tanto pienso que el mercado puede llegar hasta la parte de arriba y tomar una acción, mirar a ver qué va, si lo puede rechazar o no. Acá tenemos el imbalance, es el que ha venido trabajando de la misma manera como trabajamos un imbalance que tuvimos en agosto. Acá puede mantenerse el precio en este rango. Veamos qué lo hace. Si supera esta zona, supera el previous all-time high, vamos a seguir en la parte superior. Los niveles en el NQ están claros. Tenemos también los gaps. Este es un gráfico diario. Tenemos los gaps. Acá tenemos un gapcito que también puede cerrar. Acá tenemos el otro gap. Tenemos el gap del CPI. Tenemos la línea de tendencia bajista que ya fue superada, pero podemos mantenernos en ese rango. Veamos qué puede hacer, qué tenemos para el gráfico de una hora, donde nosotros tomamos decisiones. Estamos en yo le llamo a esto un cluster de previous all-time high. No sería malo que viniera de nuevo acá. Des en cuenta que cuando ha hecho retrocesos sobre los previous all-time high, los mantiene y continúa alcista. Acá tenemos el otro imbalance que no hemos cerrado y acá tenemos el gap, y acá tenemos otra parte del otro gap del CPI que no hemos cerrado. ¿Puede venir a cerrarlos? Es la misma pregunta que nos hemos hecho con el IS y con el SPY. Sí. ¿Perderíamos algo con que lo viniera a hacer? No. Des en cuenta que la línea de tendencia bajista ya la hemos superado y no sería raro ver que el mercado trate de venir a testear de nuevo, y si llegase a testear de nuevo por acá en algún momento, esta sería una buena zona de largos también. Sin embargo, pensando en lo que pueda pasar esta semana, el previous all-time high, el 21.514, puede ser una muy buena zona, un daily high low para continuar alcista. Veamos el desarrollo de los eventos de esta semana, a ver si esta zona nos lo va a dar de nuevo para continuar alcista. Si no, vamos a trabajar con lo que el mercado nos esté dando en las sesiones de esta semana, que están bastante interesantes por el tema de las noticias que vimos al comienzo. ¿Ok? Y por último y no menos importante, tenemos el IWM. IWM en gráfico semanal nos dejó una velita de indecisión, también un poco parecida a la que nos dejó las Q. Estamos todavía muy lejos de la zona donde no tan lejos, pero sí estamos no tan cerca como el SPY, en la zona donde tuvimos la caída de la última noticia de las tasas de interés. Esta fue la reacción que tuvo, a pesar de que cambiaron, no vimos una reacción positiva. Pero esta semana alcanzamos a ver que el 2.2750, 2.27 y estos saltos que teníamos en las partes de semana 2.25 los mantuvo.
¿Por qué lo traigo a colación? Porque generalmente las pequeñas empresas, las que están en el Russell 2000, pueden verse beneficiadas de si hay un cambio en la tasa de interés. Veamos qué pasa el miércoles. Si vemos ese cambio, posiblemente el mercado vaya a continuar alcista si mantiene el 2.22 y puede ir a buscar el 2.27, perdón, y puede ir a buscar el 2.32. ¿Ok? Vamos a ir al gráfico diario, a ver qué nos trae el gráfico diario en el IWM. Gráfico diario, mírenlo. No es tan, yo no le veo mucha, a ver, no se ve tan limpio como los otros. Tenemos también un gap en esta zona. Gap, a ver si de pronto lo viene a mitigar. Pero la idea es que se mantenga arriba del 225, 227.50, que fue lo que vimos esta semana prácticamente. En la comunidad estuvimos trabajando este 227, movimientos alcistas en esta zona. Vamos a ver si lo mantiene. Vamos a mirar qué nos dice el implied move que tenemos para el IWM. El implied move para el IWM es este. Este era el movimiento esperado. Miren que llegó al movimiento esperado y se regresó. Por lo tanto, los que tomaron acción en esta zona y cerraron su movimiento ahí, estuvo muy bien. Sobre 230, 231 está bien. Es la parte baja es la parte alta del imbalance que tenemos en el diario. Mírenlo. Este imbalance que está trabajando el mercado ahí, que es más o menos el mismo rango que nos está dando para esta semana. Vamos a ocultar el implied move de la semana pasada, ya no lo vamos a utilizar y vamos a quedarnos con el de esta semana. Nos puede dar un movimiento dentro de este rango de precio. Lo que a mí me gustaría es que se mantuviera sobre 227, 227.50 y buscar el 232. Si toma de buena manera lo que venga a pasar con el cambio de las tasas de interés y con los earnings que algunas de las pequeñas empresas que pertenecen al Russell 2000 van a tener esta semana. ¿Ok? Gráfico de una hora. Vamos a mirar el gráfico de una hora. 90.000, ahí está, sabemos exactamente lo mismo, tenemos el mismo imbalance acá. Si llegase a perder esa zona del imbalance, un ejemplo, que viniéramos a cerrar, perdón, ese gap, que viniéramos a cerrar esta zonita de gap que tenemos sobre el 2.22 y el 2.20, me generaría un excelente low high, daily low high acá sobre 2.23 y me llamaría la atención la zona de nuevo para ver si recupera el 2.27 y continúa alcista. Está muy interesante, no pierdan de vista el IWM esta semana porque está muy interesante. Puede salir de esta consolidación que tenemos que ya lleva mucho tiempo ahí después de la última decisión de las tasas de interés, que lo que ha hecho es no hasta esta semana se ha recuperado el nivel 227, que ha sido este mínimo que tuvimos en 15 de noviembre. Luego lo rompió el día de la decisión de Powell y ha hecho un rechazo sobre la misma zona y ha caído sobre el 213. Ahora ha dejado un gap en esta zona 222, 223 y ha recuperado el 227. A mí esta zona de acá, esta recuperación de la zona 227.50, 227 me da indicios de que el mercado posiblemente pueda recuperarse. Sin embargo, puede caer hasta este mínimo de acá y recuperando el 225 me daría esta estructura que sería interesante verla. No para, posiblemente no toda para la próxima semana, pero sí que comience a trabajarla de esa manera si los datos que vamos a tener en fundamentales y en earnings esta semana lo favorecen. ¿Ok? Bueno, ese es todo mi análisis para esta semana. Si les gustó lo que están viendo, si les gustan los análisis que estamos haciendo acá en Trainology, me gustaría que nos dieran un like, que se suscribieran a la comunidad. Todos los días en la comunidad privada tenemos trading diario. Todos los días hacemos trading diario. Todos los días miramos nuestros niveles. Todos los días hacemos opciones direccionales, opciones con estrategias. Todos los días hacemos trading de futuros, estándar, Nasdaq, Russell, gas, níquel,
No, níquel no estamos haciendo oro y estamos haciendo plata. Así que cualquier información más detallada sobre nuestras sesiones de day trading, en la suscripción van a encontrar todos los detalles para que se suscriban. En la descripción van a encontrar todos los detalles de la suscripción de la comunidad en el Discord para que participen todos los días en nuestras sesiones de day trading. Así que por favor, denle like al video, suscríbanse, compártanlo con alguien que piense que le puede ser importante esta información para sus trading y activen la campanita para que todos los domingos estén recibiendo nuestro análisis de preparación semanal. No es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos mañana lunes en las sesiones de day trading privado en la comunidad. Muchas gracias.